Con nosotros Claudio Leoni, de Festranconda. Claudio, bienvenido. Bien, Juan, y gracias por la invitación. Bueno, nos alegra que estés acá porque tuviste un problema de salud y nos preocupamos mucho cuando nos enteramos, así que qué bueno que estés acá en vivo, al aire otra vez. Bueno, nosotros somos optimistas, lo que no te mata te fortalece, así que ahí hay un Leoni reciclado, Bien. dispuesto a seguir todos los 17 de octubre de mi vida. Muy bien, bueno. Además hoy 17 de octubre, ahí está. ¿Qué te parece la medida que tomó el intendente Corral que debatíamos recién? Esa es demagógica, ¿no? Me parece que no hay... No. Él lo sabe además que es demagógica. El traslado, el cuestionamiento, es el mensaje que se está mandando a la sociedad de que hay que gastar menos, de que hay que ser austeros, mientras la plata se va en la fuga de capital, en la deuda externa, en la bicicleta financiera. A los municipios le sacan los aportes que le corresponden por pacto fiscal, por decreto del presidente le quitan el Fondo Federal Solidario. Entonces, evidentemente, esto es correr el eje de la verdadera discusión, que es la distribución de los recursos que tiene que haber entre la nación, la provincia y los municipios, y esos recursos cómo vuelven al pueblo santafesino. Es una medida demagógica. Y también lamento por los compañeros que están impulsando la autonomía municipal en Santa Fe y lo están haciendo en Rosario. Creo que es absolutamente desacertado en un momento donde la Argentina ya no depende de su voluntad soberana, sino depende del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo ves mal? Lo veo mal porque en realidad la autonomía facilita después la transferencia de acciones políticas sin recursos. Porque la autonomía, si no viene acompañada de la capacidad propia de una administración local de cobrar impuestos y generar sus propios recursos, endeudarse, establecer sus mecanismos de autofinanciamiento, es mentirosa. Es como cuando vos te vas de tu casa, te pones autónomo, pero si tu viejo te manda la plata, el día que no te mandan la plata, fuiste. Entonces, la discusión... ¿Por qué en Santa Fe no lo puede hacer? Miren, vamos a la historia. Sí. Nosotros tenemos dispuesto por Constitución Nacional discutir la distribución de los fondos federales, de coparticipación. Discutamos primero eso y después vamos a ver cómo discutimos la autonomía financiera de los municipios y el rol que tiene. Y además, ¿qué es la autonomía? La autonomía es para las autoridades o es la autonomía de los pueblos. Si es la autonomía de los pueblos van a poder decir, mira, este concejal no me gustó, chau. Si el intendente se porta mal, chau. Bueno, estamos hablando de una capacidad de autonomía, decisión de los pueblos. Si la autonomía es de los que gobiernan para hacer demagogia o para decir, bueno, tomo decisiones de carácter político con absoluta independencia, no cambia nada. O sea, son dos medidas demagógicas. Creo que sí. Lo del intendente no se discute, está claro. Lo de la autonomía me parece impropia la discusión en términos de que, como venimos diciendo, la patria está en peligro. Acá hay cosas mucho más importantes que discutir que la autonomía municipal. Pero los poderes es preferible discutir la distribución. Pero los concejales, ¿qué no, bueno, por eso digo que lo digo con toda sinceridad y dije perdón a los compañeros que presentaron el proyecto, tanto en Santa Fe y en Rosario, pero creo que hay cosas más importantes que deben discutir los concejales y los intendentes. El país está al borde de una crisis sin precedentes y estamos hablando de autonomía y congelar los salarios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso digo, me parece que estas discusiones abstractas frente a una crisis como la que estamos viviendo no son convenientes, o son políticamente incorrectas, o en todo caso funcionales a la situación que está viviendo la Argentina con este gobierno. ¿Vos crees que podrían hacer otras cosas, digamos, en el Consejo Municipal, tomar algún tipo de medida amortiguando esta situación? Pero por supuesto me parece que el Consejo tendría que reprobar claramente, expresarse claramente los consejos municipales contra la aprobación del presupuesto 2019. Este presupuesto es el que va a determinar la profundización de la crisis y del ajuste, el crecimiento de la pobreza, el fin del crecimiento del aparato productivo, de las inversiones tecnológicas. Es un desastre. Entonces me parece que los representantes del pueblo en todos los niveles tienen que estar donde tienen que estar, que es peleando por los intereses del conjunto de los argentinos, ¿no? ¿Cómo te imaginás a Perón, perdón, Héctor, ¿cómo te imaginás a Perón hoy liderando este proceso en este contexto histórico de la Argentina? No, bueno, creo que es muy difícil trasladar a Perón al siglo XXI en los hechos concretos de gobierno, pero me parece que sí podemos tomar lo que significa el modelo peronista, ¿no? Que es un proceso de crecimiento económico con justicia social basado fundamentalmente en un desarrollo de características industriales con una gran distribución de la riqueza. ¿Cómo se logra eso? Bueno, de acuerdo a las situaciones internacionales y nacionales,
qué sé yo, recién podemos decir, nosotros en el 74 tuvimos en el peronismo, bueno, yo no lo alcancé a discutir tanto porque era un poquito más chico, ¿no? Pero bueno, fue una gran discusión qué se hacía con el pacto social, ¿no? El pacto social fue un hecho que frente a la crisis que tenía la Argentina después de haber salido un proceso dictatorial y el retorno de un gobierno nacional y popular, la búsqueda de la unidad nacional fue no solamente en lo político, sino también en lo económico. Entonces, decir, bueno, ¿cómo estaba la Argentina? Se juntaron los sectores empresarios, los trabajadores y el Estado a diseñar un modelo que permitiera desarrollo con distribución. Esto es un método. Yo me imagino un Perón así en estos momentos, ¿no? Bueno, no está Perón, obviamente tampoco están los actores en este momento. ¿Y quién está hoy? Su heredero, el pueblo, que está en la calle hoy, haciendo 17 de octubre todos los días. Y creo que va a ser muy importante. Nosotros estamos en las vísperas de grandes movilizaciones en la Argentina. Creo que Luján va a ser un dato muy importante de unidad, una expresión de lo que debe ser la unidad nacional contra una situación de la Argentina que, como decimos, está en peligro, con una situación económica, con una crisis que necesita de la unidad de todos. Y bueno, vamos a llevar adelante con sectores, aunque no coincidamos en todo, sí coincidimos en qué hay que hacer y ponerle freno a esto, y vamos a ir a Luján, una convocatoria amplia, ecuménica, con el movimiento obrero encabezando esta convocatoria, con la participación de la Iglesia, de otros sectores ecuménicos, de partidos políticos y de movimientos sociales, para decir basta de estas políticas y que tenemos fe de que el cambio se puede producir. Y después vamos a estar el 24 en el Congreso tratando de que no voten el proyecto del Fondo Monetario Internacional. Es raro explicarle hoy a un extranjero, siempre fue raro explicarle el peronismo a un extranjero, a un marciano, a un extranjero, porque es difícil de explicar. Es un movimiento que es único a nivel mundial. Eso es mentira. ¿A nivel mundial? Sí, es mentira que es difícil explicarlo. Ellos lo conocen bien porque cada vez que tienen que hacer algo nos golpean a nosotros. ¿Quiénes son ellos? Y digo, el Fondo Monetario Internacional vino después de los bombardeos de la Plaza de Mayo, ¿no? Y estas políticas llegar, pues nos conocen. Sí, no, está bien. Nos conocen. Y por suerte nos conocen que no le vamos a dar el gusto que nos impongan un modelo neocolonial, conservador, liberal, porque tenemos esa historia. No somos Brasil. Es raro explicarlo a Perón, bueno, no importa. A Perón también, digamos. El Perón de 74 es el Perón de la AAA y el Perón anterior, durante 18 años, el Perón de la Juventud Maravillosa, que era otra cosa. No, pero quiero este punto. No, pero está bien. Hubo 5 actos, a eso me quería referir. Hubo 5 actos, creo, no oficiales, 5 actos peronistas en el país. Tucumán, Mata, otros más. Y todos se arrogan, por eso te digo, es difícil explicarlo, la representación del peronismo. Y ahí tenías gente que en los 90 fue ultraliberal y tenía gente en otros actos que durante una década y pico, industrializó el país, lo reavivó, bueno, se movió económicamente. Y la verdad que a eso me refería, es difícil explicar esa foto para afuera, Claudio. Es difícil. Esas fotos. A ver, es difícil en términos de querer ver al peronismo como un partido político. Y entonces eso sí lo hace más complejo. En realidad, el peronismo es un movimiento policlasista, integrado por distintos sectores, que tiene que someterse a su historia y a su doctrina. Y entonces vos me decís, sectores que tuvieron con el menemismo. Bueno, sí, la verdad es que lo que hizo el menemismo no tiene nada que ver ni con la Constitución del 45, ni con la nacionalización de las empresas del Estado, ni con la distribución de la riqueza. Digamos, ese es el marco del peronismo. Lo demás, bueno, cada uno puede decir, me siento peronista, pero si vos te sentís peronista y levantá la mano para que votando para que entren los fondos buitre y terminemos con el endeudamiento, y bueno, vos te podés sentir peronista, pero lo que hiciste fue una cagada. Creo que en estas cosas el peronismo es una doctrina que tiene un proceso histórico, y por más que yo me diga que soy peronista, si en realidad estoy trabajando contra los intereses que represento, bueno. Pero sin embargo, podrías decir que a pesar de eso hay espacios para todos dentro del peronismo. Sí, eso es cierto, hay espacio para todos. Lo importante es quién conduce. Y para conducir lo que tiene que haber es una unidad de criterio, una unidad de concepción, una unidad de doctrina. Y esa es una disputa muy importante, ¿no? Cuando al Partido Justicialista lo condujo Menem y después aparecieron los liberales, flaco favor le hicieron al proceso histórico del movimiento peronista, ¿no?
Octavio, Sí, como ocurrió con las 3A. una de las virtudes, de las tantas que tuvo Perón, fue poder entender al nuevo sujeto social, digamos, Claro. que cobraba fuerza y protagonismo sobre todo en los grandes centros urbanos, digo, lo que después Evita llamó los descamisados cariñosamente, pero que en realidad fue el diario Crítica, fue el que utilizó el término los decamisados y después lo tomó de ahí Evita. Pero bueno, los grasas, los negros, el aluvión zoológico, Cabecita. como dijeron un diputado radical y demás, lo identificó, entendió el momento, el contexto histórico, la guerra mundial, la sustitución de importaciones obligada y la aparición de ese nuevo sujeto en el escenario que no estaba representado, que el comunismo no lo podía representar, y lo entendió Perón a eso y lo condujo, lo entendió y demás. Y hoy vos dijiste, ¿qué quedó del peronismo? Dijiste el pueblo en la calle, siendo 17 de octubre. Si tenés que analizar a ese sujeto histórico, el que tiene que representar el peronismo hoy, en la actualidad, así como en aquel momento fuese, como lo quieran llamar, digamos, pero ese sector, digamos, hoy ¿a quién tiene que representar el peronismo? ¿Cuál es el sujeto a representar en este contexto que tenemos hoy? El peronismo, esto del 17 de octubre, lo que significa concretamente la decisión de una clase social, los trabajadores, que Perón interpretó, que toman la decisión de hacerse cargo del destino del país. Esto va a seguir trascendiendo. El peronismo tiene que representar uno de los factores más importantes, que es el trabajo. El trabajo es el verdadero ordenador social. Y hoy la guerra es por el trabajo en el mundo. Esta guerra comercial que estamos viendo, lo que ocurre... La guerra contra la tecnología también. Es por el trabajo, la guerra es por el trabajo, es un valor, y creo que en este sentido, más allá de las cuestiones religiosas, y si lo vemos desde el punto de vista filosófico, que más claro tiene esto es el Papa, ¿no? Es la única voz en el mundo que está poniendo de nuevo al trabajo como el centro ordenador social y como una cuestión de derecho humano. ¿El Papa va a ser un eje central dentro de la campaña 2019 para el peronismo? Mirá, yo creo que el Papa, en la medida que entendamos que después de esa derrota que hemos tenido en el campo de América Latina, que la desaparición del UNASUR, de los espacios políticos y económicos que tenían la voz de los sectores más vulnerados en sus derechos en toda América Latina, hoy el único que lo expresa en términos internacionales, el que se sienta en una mesa con los poderosos del mundo, es Francisco. Entonces, no sé si va a ser una cuestión electoral, pero lo necesitamos. Hoy necesitamos que Francisco exprese eso. Pero más allá de la cuestión, un Francisco que tiene múltiples contradicciones o múltiples caras, de decir que un aborto, o un médico que practica un aborto es un sicario. Bueno, es secundario, eso sí. Lo que no es secundario es la bajada de línea que están llevando a cabo, digamos, desde la Iglesia, para que no haya educación sexual integral. Mira, yo en esto me parece que tenemos que mirar más yo soy católico, no soy practicante ni ferviente católico, ¿no? Pero soy católico. Porque creo en la doctrina de Cristo, creo en la Biblia, tengo fe. Ahora, a mí un cura pedófilo no me va a hacer cambiar las ideas. Si yo tengo un arzobispo gorila en Santa Fe, es un arzobispo gorila, pero eso no va a negar el cristianismo, ni lo que ha hecho Cristo. Y esto es lo mismo en la política. Hoy los arzobispos, tenemos por ejemplo, las 3A, pero no el modelo... Pero está bueno esto que acaba de mencionar. El Papa siempre se lo vinculó al peronismo. Dice, bueno... Puerta de hierro. Y no sé si no es al revés. Nosotros siempre hemos definido que el peronismo es una doctrina que dentro de su concepción tiene el cristianismo. Así que en todo caso los papas son más o menos peronistas. Pero por ejemplo, los papas son más o menos peronistas, pero hay arzobispos que son gorilas, digamos. También. También hay compañeros que son gorilas, ¿por qué no? Y Cristina... Gorilas no somos todos, pero son muchos. Y Cristina, que es la gran electora que me parece que tiene hoy el justicialismo, según lo que analizábamos con mis compañeros sobre las encuestas de hoy, lo combatió mucho el Papa, siendo Bergoglio, no siendo Francisco. Bueno, combatir, sí, es cierto. Bueno, me parece que ahí está la grandeza de las grandes causas, ¿no? Así que cuando el Papa entendió el rol internacional que tenía que tener frente
a la caída en serio de la presencia de la Iglesia en los pueblos de América Latina. Lo vemos ahora en las elecciones de Brasil, ¿no? También entendió el rol de Cristina porque entiende el rol del peronismo. Y creo que esto significó una unidad positiva. Parece que eso es muy importante, que eso tiene que ver con el crecimiento, con la grandeza de las personas y de los conductores. Me parece positivo. Y ahí es nuestra esperanza de que empiecen a aparecer las grandezas y que los que tenemos diferencia sepamos resignarla con grandeza por sobre las grandes causas, ¿no? Te decía que fuiste uno de los dirigentes sindicales del 2015 que, junto con los dirigentes de AMSAFE, que dijeron, ojo que una provincia gobernada por el liberalismo nos puede llevar a chocar el tren. Siempre te lo rescatamos, yo por lo menos. No era fácil decirlo en ese momento. Sí, no, pensar que Denzel peleaba con Corral y los muchachos del PRO y ahora están todos lo mismo. Bueno, después se asustan de la política. Qué desastre. Ahora pensás que en el 2019 puede haber una amenaza, por decirlo, que tal vez es excesiva la expresión, una amenaza liberal, o crees que está desinflado el proceso? No, estamos en un gobierno liberal. No, pero para el 2019. ¿En la provincia? En la provincia. Estamos en un proceso neoliberal en la provincia. ¿Y quién es el agente? Y no vemos todavía un proceso de cambio, ojalá se pueda dar en las próximas elecciones. Hay que discutir un proyecto provincial. Yo no veo que haya diferencia. Acá se aprobó el pacto fiscal. Lo que se denomina el modelo Santa Fe es un proyecto. No es más o menos, pero es un modelo liberal el que lleva adelante. El socialismo siempre lo fue. El socialismo en la Argentina es liberal. No tiene las mismas características. Eso no quiere decir que no podamos transitar juntos en un movimiento nacional y popular, pero tiene una concepción liberal de la economía y de la política. ¿Dónde lo pones? ¿A la derecha o a la izquierda de Menem? ¿A quién? Al socialismo. Y me parece que ellos no tienen una clara ubicación, deberían ubicarse primero ellos. No sé, me parece que ahora la decisión de otra vez volver a juntarse con Stolbizer, que en la política en ese tipo de desastre terminan apareciendo, haciendo alianzas con sectores que son funcionales al modelo. El 23 se juntan con Massa. Sí. Suman. Se juntan con los liberales, no se juntan con otros sectores. Massa es un liberal, un hombre que viene de la OCDE. Pero Massa fue jefe de gabinete de Cristina. Esas son las contradicciones que tiene. No son contradicciones, conduce y conducía a Cristina. Conduce Cristina y conducía a Cristina. Vos fuiste crítico también con Cristina. Y sí, me parece que no. ¿Siéndolo? Y sigo siéndolo. Hay muchas cosas que estamos viviendo hoy que no tendrían que haber pasado si Cristina hubiera utilizado algunos métodos más peronistas para resolver los conflictos de disputas. Y el tema de las retenciones, por ejemplo. Por ejemplo, esos dos puntitos que fueron para Macri y se le restaron a Scioli, ¿tiene que ver con la construcción política del último tiempo de Cristina? No, vos estamos entrando en una discusión de carácter político sobre el análisis de las elecciones. Yo en eso no quiero. Dentro de las responsabilidades. No me animo a eso. Yo te digo que hubo cosas qué sé yo, la ley de medios fue un tema que critico porque debió haber ido mucho más profundamente contra los grupos económicos y haber distribuido mejor los recursos para que hubiera muchos medios populares. Creo que el tema de las retenciones tendría que haber sido una cuestión mucho más profunda. Si no, señores, el peronismo nunca aplicó retenciones, siempre se quedó con la cosecha y la vendió al exterior. Me parece que en ese sentido no estamos a favor de la retención. Digo, lo que le critico a Cristina es no haber profundizado. ¿Y cuál es el problema? Que lo que hoy vemos es que no estábamos en condiciones organizativas los sectores populares para apoyar esa medida, porque si no, no hubiéramos terminado como terminamos con Macri presidente. Claudio, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, como siempre. Un gusto.